La escuela se funda en 1977 cuando varios maestros de la Universidad Distrital que están descontentos como con las perspectivas de violencia escolar, y esa violencia escolar tiene que ver con las notas, tiene que ver con las relaciones entre los individuos. Entonces ellos deciden, digamos, pensarse en una apuesta de educación distinta. Y en este proyecto, pues digamos que hay hay una organización determinada por el comité de maestros, que es como, digamos, el espacio que permite, digamos, direccionar y tomar decisiones. Está la asamblea de maestros, donde hacen parte todos los maestros, digamos, que hacen parte de la escuela. En este momento tenemos 40 maestros. Estos 40 maestros, iniciando el año, deciden quiénes son los miembros del comité. En este momento somos 7 personas elegidas por el comité que de alguna manera pues permiten orientar decisiones, poner puntos de vista, generar discusiones en términos de lo pedagógico, en términos de la convivencia, en términos de lo académico, y pues son las que de alguna manera van a permitir que la escuela esté, digamos, organizada y que viene organizada, pues digamos, por niveles. Entonces la escuela ya en la estructura, si se quiere decir, pensada más en términos de cómo está en la estructura, está organizada es por niveles. Nosotros no empezamos a contar desde el preescolar, porque para nosotros los niños no vienen en la escuela, no vienen antes de la escuela, sino que ya están en la escuela. Entonces nosotros empezamos a hablar del nivel 0, 1 y 2, que digamos sería preescolar en otros ámbitos. Primero de primaria sería el nivel 3 y así pues digamos están los chicos hasta el nivel 13. Este ejercicio, digamos, de formar a los seres humanos que de alguna manera sean conscientes del territorio en el que viven, pero que además le apuesten a configurar soluciones alternativas, digamos, a pensar la escuela, pues no es fácil, hay muchas tensiones de lado y lado, las tensiones están muy mediadas, porque además yo creo que hay una claridad importante, y es que la gente no solamente se educa en la escuela, hay otros espacios, las organizaciones populares, las bibliotecas, los escenarios de la ciudad, que vienen, digamos, haciendo apuestas distintas para lograr, digamos, generar unos procesos de educación y de formación para los individuos. Sin embargo, pues obviamente, digamos, hay todavía unas validaciones que se dan a través del Ministerio de Educación Nacional, y también de la OCDE, digamos que es una organización a nivel internacional que nos dice qué es lo que se debe estudiar, cómo se debe estudiar, y ahí empiezan pues las tensiones. Entonces yo creo que cada vez estamos en un momento muy agudo y de mucha crisis, porque pues a veces los chicos, sobre todo los adolescentes, dicen yo no quiero ir a la escuela, y entonces ¿qué hacemos con esos individuos? Entonces yo creo que en este momento se están abriendo puertas para empezar a pensarnos unas educaciones alternativas, otras educaciones, otras pedagogías que no necesariamente estén instauradas en la escuela. El asunto es, digamos, la validación de esas escuelas, porque yo creo que finalmente la apuesta es lograr ser respetuosos con los otros, pero también con el ambiente y el entorno con el que están, pero sobre todo eso pensando en que hacemos parte de un país que tiene una cultura en términos, digamos, de lo social, de lo racial, que además no se ha estudiado y que no se conoce, y que esa es la tarea precisamente de los maestros, cómo lograr, pues como visibilizar que existe una diversidad de la que obviamente decimos, ay, sí, tenemos la segunda biodiversidad en el país, en el mundo, digamos, somos el segundo puesto, pero que la desconocemos. Y estoy hablando de la diversidad biológica, la diversidad cultural, la diversidad racial, pero que a veces nosotros no logramos pues conectarnos con los chicos para estudiar este tipo de cosas, sino que pues a veces estudiamos cosas que están en otras latitudes y que no tienen que ver con nuestro contexto. Entonces la apuesta, yo creo que ahora de los maestros debe ser por estudiar los problemas propios de las comunidades, que de alguna manera permitan ubicar caminos, vislumbrar caminos, senderos distintos para poder, digamos, pensar que la educación es posible, digamos, en nuestro país. La educación tradicional maneja un modelo que un filósofo llamado, pues un pedagogo llamado Paulo Freire describe como el modelo bancario, que es que el estudiante se considera como un recipiente vacío y el profesor se considera como una fuente de información. Entonces lo que hace es que el profesor deposita su información en la mente del estudiante. Lo que buscan los modelos alternativos es hacer que los estudiantes generen su propio conocimiento
que no tenga que ser el profesor el que le da las respuestas, sino que el estudiante a través de la práctica, a través de experimentar con, por ejemplo, en un laboratorio de química con los elementos o en ciencias sociales yendo a la ciudad a conocer el ambiente, llegue a sus propias conclusiones. Creole babies from Manhattan will be leaving Harlem if they can. Yeah, man. Oh, yeah, man. When Hollywood goes back in time. Yeah, man. Yeah, man. Yeah, man. When Hollywood goes back in time. Estudio en la Escuela Pedagógica Experimental desde febrero de este año. Llegué aquí porque en mi anterior colegio estaba haciendo mi trabajo de grado acerca de educación alternativa. Vi muchos colegios, vi muchos modelos distintos y el de la EPE fue el que más me llamó la atención en ese momento. Vi todo lo que se llama escuela activa o escuela nueva, que fue una línea de movimientos que empezó a principios del siglo XX, que es en donde estaban Montessori, De Crowley, Piaget. Cada pensador tiene su propio modelo. Entonces, por ejemplo, Montessori hablaba sobre el amor y sobre hacer que el estudiante, que normalmente ese modelo es para niños chiquitos, que el estudiante se sintiera en cierto modo enamorado de sus profesores y también que tuviera absoluta libertad de hacer lo que quisiera para poder desarrollarse a su manera. También vi un modelo llamado Proyecto Cero, que lo hizo la Universidad de Harvard, creo, que es aprender a través del arte y del juego. Yo pienso que la educación debe estar dirigida hacia el estudiante, o sea, que logre que el estudiante pueda enamorarse de aprender y que decida por sus propios medios descubrir cosas, que la curiosidad siempre esté presente. Creo que la educación debería estar enfocada, o sea, tanto en el hogar como en el colegio debería estar enfocada mucho en eso, como en formar personas. A pesar de que muchos de los pensadores alternativos creen que el modelo del colegio debería ser como destruido más o menos, yo creo que los colegios son buenos y un mensaje para, digamos, los jóvenes, incluso mejor aún los de los barrios que están expuestos a cosas más densas, por así decirlo, que son más susceptibles a caer en problemas mucho más grandes. Les recomiendo que estudien mucho y que se mantengan juiciosos con lo del colegio. Eso es así no les vaya a servir para nada en la vida, eso es una distracción.